De la función cuadrática estábamos realizando lo que era el análisis de la función del polinomio de grado 2 o la función cuadrática. Vamos a partir de dos ejemplos. De hecho, la tarea consiste en realizar el análisis de esa función. Algunos ya la entregaron, otros todavía están pendientes por ahí, pero vamos a realizar ahorita dos ejemplos. El primero sería f de x es igual a 3x cuadrada menos 2x menos 1. Menos 2x menos 1. Bueno, tenemos ahí ya lo que es una función de grado 2. Podemos observar que el grado de nuestra función pues es 2, por lo tanto es una función de grado 2. Dentro del cual cada uno de estos valores que se llaman parámetros, cada uno de los valores que tengo aquí se llaman parámetros, pues nos dan cierta información del comportamiento de la gráfica de la función. Nos dice más o menos cómo se comporta la gráfica de la función. Y nosotros las habíamos renombrado por incisos. En el inciso A analizábamos el signo que tuviéramos acá. Si es positivo, si es negativo, analizábamos ese signo. En este caso, como tengo un signo positivo, puesto que no está escrito, y sé que cuando no está escrito es un signo positivo, y ese valor entonces decíamos que como A es positivo, aunque A también lo puedo ver escrito como mayores a 0, los números mayores a 0 son positivos, cualquiera de los dos términos de la escritura es correcto. Pude haber escrito como A es mayor a 0, es decir, positivo, o directamente en lenguaje común, como A es positivo, entonces la gráfica abre hacia arriba. Ese viene siendo nuestro primer punto de análisis, hacia dónde va a abrir la gráfica. Ya sabíamos que la parábola tiene una forma de U hacia arriba o una forma de U hacia abajo. En este caso, pues la gráfica va a abrir hacia arriba, puesto que este es un signo positivo. Este viene siendo un signo negativo. Entonces, como A es positivo, por lo tanto, la gráfica abre hacia arriba. Ahí tenemos el primer comportamiento gráfico de la función. Bueno, seguíamos analizando y tomábamos en cuenta el valor 3, que era el valor de la A. Segundo punto de análisis decimos como la A. Y aquí la comparación que teníamos que haber hecho es si es mayor o igual a 1 o es menor a la unidad. Esa es la única comparación que teníamos. Entonces el 3 es más grande que la unidad. Entonces decíamos que como A es mayor o símbolo mayor a 1, así teníamos que haberlo escrito, como A es mayor a 1 en forma de lenguaje común o en forma de símbolos, como la A es mayor a la unidad, entonces la parábola es, habíamos recordado, para recordar un poquito los valores que teníamos, habíamos comentado que cuando teníamos la unidad así, cuando son más grandes que la unidad, estos valores, 1,5, 2, 3, 4, 4,5, 5, tomaba cualquier otro valor, pues la parábola lo que iba haciendo es que se iba a hacer cada vez más estrecha o más cerrada. Cuando eran menores a la unidad, la parábola empezaba a abrirse más. Eso es lo que hacía la parábola. Se hacía más ancha, más amplia. En este caso, pues es más estrecha. Entonces tenemos que como este A es mayor a la unidad, pues la parábola es estrecha. Ese es nuestro análisis. Una parábola que estaba cerrada, está estrecha. ¿Sí? Bueno, entonces ese era el inciso B. En el inciso C teníamos el análisis del término lineal, donde el término lineal pues es la potencia 1. Aquí en este caso sí existe el término lineal,
pues podíamos observar que lo que nos interesaba de aquí era el signo que tuviera. Como era negativo, habíamos comentado que si este valor era negativo, la parábola tenía un desplazamiento. El desplazamiento era hacia la izquierda, perdón, este es hacia la izquierda si es positivo y hacia la derecha si es negativo, y al centro, es decir, no hay desplazamiento si no existe. Si el término lineal no existe, si ese término no existe en la función, quedaba céntrica lo que viene siendo nuestra gráfica. Es decir, la teníamos simétrica, se decía que era simétrica al eje. Pero en este caso, como es negativo, se va a desplazar a la derecha. Si fuera positivo, se desplaza a la izquierda. Si aquí tuviéramos un negativo, ya sabemos que la parábola, en lugar de abrir hacia arriba, se invierte, abre hacia abajo. Y el desplazamiento también se invierte. Si este fuera negativo y este sigue siendo negativo, en lugar de irse nuestro desplazamiento, primero nuestra parábola sabemos que abre hacia abajo. Y si el desplazamiento originalmente abre hacia allá, pues el desplazamiento lo haría al revés. Aquí quedaría un signo negativo de la parábola invertida, y en lugar de irse a la derecha se va hacia la izquierda, porque es como si lo volteara toda la función. Si le diera la vuelta, así quedaría. Para invertirla, le doy la vuelta y queda de la izquierda. Entonces, eso es lo que haría. Hace el proceso al revés. Lo mismo pasaría si este fuera positivo. En lugar de irse a la izquierda, se va a ir a la derecha, porque si lo invierto, aquí quedaría el positivo. Entonces, pero en el que tenemos acá, pues podemos observar que es negativo y este es positivo, y como abre hacia arriba, entonces su desplazamiento es a la izquierda. Entonces, la parábola se desplaza a la izquierda, a la derecha, pero su desplazamiento es hacia allá. Se desplaza a la derecha. Bueno, ya tenemos ahí otro punto de análisis. Ahora tenemos el siguiente, que es el que está aquí. Del inciso D, el término constante, pues nos decía si este valor era donde tocaba al eje de las Y. Si teníamos que no existía, pues pasa por el origen. Toca al eje de las Y en la coordenada 0,0. Pero aquí me está diciendo que va a tocar al eje de las Y en -1. Entonces, toca al eje Y en 0, en X0 y Y -1, porque la va a tocar en -1. Entonces tenemos ahí la coordenada 0, -1, que es donde va a tocar al eje Y. Y bueno, así tenemos los primeros puntos de análisis. Este valor es positivo, la parábola abre hacia arriba. Este valor es mayor a la unidad, por lo tanto es estrecha. El término lineal es negativo, por lo tanto el desplazamiento es a la derecha. Y tenemos que va a tocar al eje de las Y en 0, -1. Ahí están mis primeros puntos de análisis, y esto es lo que tuve que haber estado escrito o debo de escribir en la tarea. Bueno, nos quedamos en el inciso D, vamos con el inciso E. Del inciso E teníamos o hacía referencia a las raíces. Teníamos que ver cuántas raíces tenía la función. Recordemos que nuestra parábola puede tener dos raíces, puede tener una sola raíz, o puede ser que la parábola no tenga ninguna raíz, no toca al eje de las X. Pues tenemos tres casos diferentes. Puede tener dos raíces, una raíz, o no tener raíces, o carecer de las raíces. Bueno, pues vamos a observar entonces cuántas raíces tiene. Entonces, para saber cuántas raíces tenía, teníamos que ocupar el valor del discriminante. Entonces escribíamos el valor del discriminante, el valor del discriminante es
Y nuestro discriminante, recordemos que era lo que se encontraba en el radical de la fórmula general. Teníamos menos b sobre 2a. Esta era la fórmula general. Por lo tanto, el discriminante es lo que está dentro del radical. Y lo que estaba dentro del radical era b cuadrada menos 4ac. Esto es lo que llamábamos discriminante. Entonces teníamos que nuestro discriminante era b cuadrada menos 4ac. Sustituyendo nuestros valores, tenemos que este es a, que este es b y que esto es c en el orden alfabético. A, b y c. Si uno de ellos no existe, bueno, si no existe la b, tendríamos a y tendríamos a c nada más. Si no existe c, tenemos a y tenemos a b. O si no existe la a aquí, cuando no esté aquí, aquí damos por hecho que la a toma el valor de la unidad. Vale 1. Con sus respectivos signos. Positivo, negativo, negativo. Bueno, vamos a sustituir la b, sería un menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 por una a que vale 3, por una c que vale menos 1. Ahí teníamos ya entonces el cambio de los valores. La b, que es un menos 2 al cuadrado, menos 4 por la a que vale 3, por la c que vale menos 1. Bueno, vamos a sacar finalmente nuestro valor de nuestro discriminante. Tenemos que 2 al cuadrado, 2 por 2 es un 4 positivo, porque menos por menos es más, y 2 por 2 es 4. Menos por este menos y hace más, por el más que está aquí, pues 2 positivo. Menos por menos más, por más más. 4 por 3 es a 12, por 1 sigue siendo 12. Finalmente, nuestro discriminante, pues es la suma de estos números y nos darían 16. Tenemos un discriminante igual a 16. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestro valor del discriminante, que es 16. Y lo que teníamos que observar en nuestro discriminante era comparación al valor 0. Teníamos entonces que el discriminante puede ser mayor a 0, puede ser menor a 0 o puede ser igual a 0. Esos eran los valores que tomaba nuestro discriminante. Mayor a 0 quiere decir que es positivo. Si es positivo, tenía dos raíces. Si era igual a 0, tenía una raíz. Pero si era menor a 0, no hay raíces. Entonces aquí tenemos que estas son dos raíces, una raíz, y en este no hay raíz. Toca el eje de las X en 2 puntos, toca el eje de las X en un punto, y en este valor no toca en ningún punto al eje de las X. Estos son nuestros valores. Entonces, en base a estos parámetros, como es 16, es mayor a 0, es decir, positivo, esta función va a tocar al eje de las X en 2 puntos, y esas se llaman raíces. Entonces decíamos, como el discriminante es positivo, tiene dos raíces. ¿Sí? Entonces tiene dos raíces. Pues ya sabemos que esta función tiene dos raíces en base a nuestros criterios que teníamos en el análisis. Bueno, pues aquí ya hemos determinado entonces que nuestro discriminante tiene dos raíces. ¿Cómo vamos a encontrar las raíces? Pues las raíces las vamos a encontrar mediante la fórmula general, que aquí la teníamos escrita. Entonces, ya que hemos determinado esto, nuestro siguiente paso es determinar entonces cuáles son los puntos donde va a tocar al eje de las X en este mismo inciso, en el inciso E. Entonces vamos a buscar esos puntos mediante la fórmula general. Bueno, vamos a buscarlos. Tenemos entonces que esto es X es igual a menos B menos la B que toma el valor de menos 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por la a, que vale 3, por la c, que vale menos 1, entre 2 por a, que vale 3. Bueno, de esos valores que tenemos ahí, finalmente, esto que está aquí dentro del radical, pues es lo que está aquí. B cuadrada menos 4ac, y estos son estos números, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, por c,
y este valor es un 16. Este valor ya lo conozco, este es un 16. Entonces tengo que, aquí tengo una multiplicación de signos, menos por menos es un más, me queda un 2 positivo, más menos, la raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de 16 es 4, por lo tanto aquí tengo 4, entre 2 por 3, que es un 6. Y ahí tengo ya resuelto nuestros valores. Esto ya lo había resuelto previamente, ya nada más saco la raíz, como es exacta, considerando el negativo de la fórmula. Tenemos 2 menos 4 entre 6. A 4 le quitamos 2, nos quedan menos 2 sextos. Mitad y mitad, nos queda menos un tercio. Ahí está la segunda raíz. Entonces ya tenemos nuestras raíces, que es 1 y menos un tercio, donde va a tocar precisamente al eje de las X. Estas son nuestras raíces. Este valor y este valor que tenemos aquí. Bueno, seguimos con nuestro análisis. Vamos a borrar todo esto de acá y vamos con el otro punto, el último punto. Pero vamos a ir colocando aquí algunos valores. Ya teníamos que la ordenada en el origen era 0,-1, donde tocaba el eje de las Y. Ya tenemos que las raíces son 1, menos un tercio. Ya tenemos ahí algunos valores. Vamos a ponerlos ahí para borrar y seguir trabajando. Bueno, nuestro último punto de análisis era encontrar dónde estaba la curva de la parábola. Y sabíamos que si estaba invertida, pues la parábola abría hacia abajo. En el punto más alto, que es donde da la curva, se le llamaba vértice. Si la parábola era normal, en el punto más bajo también se le conoce como vértice. Pero este punto más alto normalmente se le va a conocer como un máximo, que vamos a ocupar después en el siguiente curso. Máximo. Y este se le conoce como un mínimo. El valor más pequeño de la gráfica es el mínimo y el valor más alto de la gráfica es el máximo. Y el máximo y el mínimo pues hace referencia a donde da vuelta la parábola. Va subiendo y después vuelve a bajar, va bajando y después vuelve a subir. Y ese es nuestro vértice, puesto que ahí se encuentra la mitad de la parábola de este lado y la mitad del otro lado en las mismas proporciones. La misma distancia se va abriendo porque hay una simetría. Lo mismo pasa aquí, se va abriendo porque hay una simetría en sus valores. Bueno, pues entonces habría que determinar cuál es el valor del vértice. Entonces, del inciso F, había que encontrar las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice. Donde nuestro vértice pues viene siendo las coordenadas, una X vértice y una Y vértice. La X vértice, pues tendríamos nuestras formulitas de X vértice, que es menos de la fórmula, aquí hay un menos en la fórmula, y teníamos un B sobre 2A. Ese era nuestro valor. Para la Y vértice teníamos menos de la fórmula, el valor del discriminante, que era B cuadrada menos 4AC entre 4A. Esos son los valores. No olvidemos el menos de la fórmula y nuestros valores que tenemos aquí. Bueno, vamos a sustituir. Tenemos menos la B, que vale menos 2. 2 por A, que viene siendo 2 por 3.
¿sí? La A vale 3, pues 2 por 3, menos por este menos y hace más, nos quedarían 2 sextos, donde 2 sextos equivale a mitad y mitad, equivale a un tercio. Entonces ya tenemos ahí la primera coordenada que corresponde a la X del vértice. Ahora vamos a buscar la Y, la segunda coordenada Y del vértice. Tenemos el menos de la fórmula. Este valor ya lo encontramos previamente y si mal no recuerdo era un 16, me parece. Era un 16, efectivamente. Antes de la raíz era el 16. Era el discriminante entre 4 por la A, donde la A toma el valor de 3. Y bueno, tenemos entonces ahí que este es un 12, tenemos un menos 16 doceavos. Tiene mitad y mitad, aquí quedarían 8 sextos, mitad y mitad, quedaría 4 tercios, y hasta ahí se quedaría como 4 tercios. Negativo. Entonces vamos a borrarlo de ahí, lo vamos a poner en 4 tercios negativo. Entonces aquí menos 4 tercios. Bueno, pues ya tenemos entonces nuestros dos valores de las coordenadas del vértice. Entonces, finalmente, el vértice, su coordenada va a ser la siguiente. Vamos a subirlo aquí arribita para que queden aquí todos los valores. Nos hemos concluido que el vértice de la parábola es un tercio en X, menos 4 tercios en Y. Esa es la coordenada. Entonces, ya tenemos todos los valores para poderlo graficar. Bueno, pues finalmente hacemos nuestro gráfico y tenemos lo siguiente. Con esos puntos que hemos determinado en nuestro análisis, es como vamos a empezarlo a graficar. Vamos a ubicar dónde está el vértice, dónde está la primera raíz, dónde está la segunda raíz y dónde tocó al eje de las ordenadas. Y recordemos que algo importante es hacia dónde abre. Va a abrir hacia arriba, por lo tanto la U tiene que ser así. Así tiene que ser su gráfica. Desde aquí ya habíamos, nuestro primer punto de análisis era que abre hacia arriba. Bueno, pues ubicamos el 1 positivo, aquí estaría el 1 positivo. Ubicamos un tercio negativo, aquí está el menos 1, lo dividimos en 3, un tercio negativo aquí está. Por lo tanto, aquí está una raíz, aquí hay otra raíz, aquí está otra raíz, en un tercio. Ubicamos el vértice, perdón, la ordenada en el origen, que es 0, menos 1. Aquí está el menos 1. Aquí está la ordenada en el origen. Ahí es donde va a tocar al eje de las Y. Y el vértice sería un tercio, menos 4 tercios. Vamos a borrar aquí tantito para que quepa. Un tercio positivo en X lo dividimos en 3 y aquí estaría un tercio. Y 4 tercios en un entero hay 3 tercios. En el 1 y el 2 lo divido otra vez en tercios y aquí estarían 4 tercios negativos. Aquí estaría el punto donde coincide. Este es el vértice. Vértice. Esta es la ordenada en el origen, que la renombrábamos con la B. No recordamos, si recordamos un poquito, B era la ordenada en el origen. Aquí está una raíz y aquí está otra raíz. Finalmente, uníamos nuestros valores. Ahí está. No la podemos ampliar tanto porque recordemos que también este coeficiente nos está diciendo que es cerrada la gráfica. Por lo tanto, aquí mismo la vamos a ir cerrando. Ahí está. Esa es la gráfica de la función. Vamos a tratar de que nuestra función sea simétrica. No vamos a hacer lo siguiente así y luego la abren así. No, no. Vamos a tratar de que nuestra gráfica sea simétrica. Así más o menos va abriendo y así quedaría nuestra gráfica final. Entonces, esta es la gráfica de esta función. Esa sería su representación gráfica. Bueno, pues vamos a cambiar de función. Vamos a hacer otro análisis y último. Vamos a tener f de x es igual
a un cuarto de x cuadrada menos x menos 2. Vamos a cambiar. Bueno, esta gráfica vamos a hacer un poquito el análisis. Podemos ver que abre hacia arriba y que está desplazada hacia la derecha. Podemos ver que el desplazamiento efectivamente se fue a la derecha, como lo habíamos mencionado, que tiene dos raíces, como lo habíamos determinado, donde tocaba el eje de las y y el punto más bajo que se conoce como vértice, sus coordenadas del vértice. Bueno, pues entonces vamos a cambiar nuestros valores. Vamos a empezar a analizar una nueva función. Y empezamos con el análisis de lo que es nuestro primer valor, que viene siendo el signo que va a tener el coeficiente A. Vamos a ver el signo. Y hemos determinado que como la A es positiva, o también podemos escribir como A es mayor a 0, esto significa también positivo. Cualquiera de las dos formas puede quedar escrito en forma común o en forma de símbolos. Como A es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Ahí tenemos entonces que nuestra parábola va a abrir hacia arriba porque es positivo. Nuestro siguiente valor, vamos a ver en un cuarto, el número, ya no nos interesa el signo, ahora nos interesa el número. Y tenemos que B, en el inciso B, vamos a decir que como la A, en este caso, un cuarto es un número más pequeño que la unidad. Recordemos que aquí la comparación es mayor a o igual a 1 o menor a 1. No hay otro valor aquí. Si es mayor a 1 o menor a 1. En este caso, pues es menor a la unidad. Un cuarto es más pequeño que la unidad. Por lo tanto, como la A es menor a una unidad, la parábola es amplia o angosta. ¿Sí? Podemos decir que es, en lugar de estrecha, va a ser angosta, va a ser totalmente angosta. Es angosta. Ya sabemos que nuestra parábola pues, va a estar muy abierta. Eso es lo que va a hacer. En lugar de estar estrecha, pues nuestra parábola va a ser muy angosta. Se acercó mucho la cámara. Bueno, ya tenemos entonces determinado esa parte de la parábola que es angosta. Ahora vamos con el término lineal. Nuestro término lineal en el inciso C, podemos ver que lo que nos interesa ahí, pues viene siendo nuestro signo. Y en nuestro signo, pues podemos observar que tenemos un negativo. Como tenemos un negativo, pues entonces vamos a decir que nuestro valor, nuestra parábola está desplazada hacia la derecha. Entonces tenemos que, como el término lineal que es la B, como B es negativo, se desplaza a la derecha. ¿Sí? Como en este caso la B es negativa, se desplaza a la derecha. Y finalmente vamos a tener que el término constante me dice dónde toca el eje de las Y. En el inciso D teníamos entonces que toca o cruza o corta, como le quiero escribir acá, toca al eje de las ordenadas o al eje Y en el punto 0, menos 2. Y ahí tenemos nuestros primeros puntos de análisis. Positivo abre hacia arriba, un cuarto es menor a unidad, por lo tanto es angosta. Este es negativo, por lo tanto se desplaza hacia la derecha porque como abre hacia arriba, el desplazamiento es hacia allá. Si fuera invertido, el desplazamiento sería a la derecha, pero como está invertida, aquí tendría que completarle. Pero como está invertida, el desplazamiento es a la izquierda. Y bueno, aquí tengo que como este toca el eje de las Y en 0,2. Ahí tenemos ya nuestros primeros puntos de análisis. Bueno, esto lo vamos a colocar acá para ir haciendo nuestros valores que vamos concluyendo.
Seguimos con el otro punto de análisis. Pues eso es lo que tienen que hacer en su tarea. En realidad no está tan complicada la lectura, no está tan complicada la redacción, que no lo pueden realizar ustedes. Bueno, seguimos con el inciso E. En el inciso E nos hablaba de las raíces, entonces vamos a sacar el valor del discriminante. Entonces tenemos el valor del discriminante. Nuestro discriminante, pues recordemos que es b cuadrada, por lo tanto es menos 1. Aquí la b vale 1, porque no está escrito, hay una unidad. Menos 1 al cuadrado, menos 4 por la A, donde la A es un cuarto, por la C, que toma el valor de menos 2, y esos son nuestros valores. 1 al cuadrado es 1, y el menos al cuadrado es menos por menos más 1, entonces hace 1 positivo. Este menos, por este menos se va a hacer más, por el más de un cuarto, pues queda positivo todo. Entonces, después de esto, de colocar el primer valor, coloco el signo. Multiplico los tres signos, de un cuarto, de 4 y de 2. Menos por menos más, por más es más. Ahora los números, todos los multiplico. Como tengo aquí un cuarto, pues le pongo la unidad. Y los hago fracciones, y sé que las fracciones todas se multiplican directas. Entonces tengo 4 por 1, 4, por 2 es un 8. 1 por 4, 4, por 4 por 1 por 4, 4. 4 por 1 es 4. Vuelvo a repetir. 4 por 1, 4. 4 por 2 es a 8. 1 por 4, 4. Y 4 por 1 es a 4. 8 entre 4 equivale a 2. 2 por 4 es a 8. Entonces 8 cuartos son 2 enteros exactos. Finalmente mi discriminante es 3. Como ya tengo el valor del discriminante que es un 3, pues ya lo único que me interesaba aquí era precisamente el signo. Si es positivo, es decir, si es un número mayor a 0, si es negativo, si es menor a 0, o si es igual a 0. Es lo que me interesa aquí. Mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Es decir, positivo, negativo o igual a 0. En este caso, pues es mayor a 0, es decir, es positivo. Por lo tanto, como es positivo, tiene dos raíces. ¿Sí? Entonces vamos a concluir que como el discriminante es mayor a 0, es decir, es positivo, hay dos raíces. Bueno, ya hemos concluido que tenemos dos raíces, pues vamos a buscar las raíces. Ocupamos nuestra fórmula general y tenemos que x es igual a menos b, donde la b equivale a menos 1, menos de la fórmula, menos 1 del número. Número y fórmula tienen sus valores independientes. Este es el menos de la fórmula y este es el menos del número. Elevado al cuadrado, más menos raíz cuadrada de todos estos valores, que este es el discriminante que tenemos acá, b cuadrada menos 4ac, que es menos 1 al cuadrado, menos 4 por cuarto, por la c, que vale menos 2, entre 2 por a, que es 2 por un cuarto. Menos, perdón, aquí es 1 al cuadrado, es b, nada más es menos b. Menos por este menos es más, me quedaría 1 positivo. Más menos, todo este número ya lo localizamos, que es la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Como no es exacta, pues todavía la dejo marcada ahí. Raíz cuadrada de 3. Y aquí tengo 2 por 1, 2, son 2 cuartos. Esto equivale a 2 cuartos. Está sobre 1, 2 por 1, 2, 1 por 4, 4. Y 2 cuartos es el equivalente a un medio. Sacando mitad y mitad, aquí tengo un medio. Y bueno, pues ahí tengo ya mis dos radicales finales. Mis dos raíces. Entonces, vamos a sacar las raíces. Y tendríamos como raíces 1 más raíz de 3 entre un medio. Y la segunda raíz tendríamos 1 menos raíz de 3 entre un medio. Esta viene siendo mis dos raíces. Entonces, este es x1 y x2. Entonces las renombramos como raíz 1, x1 y raíz 2, x2. Ahí están nuestros valores. Ahora vamos a hacer espacio, vamos a borrar
tenemos acá. Vamos a sacar nuestros valores. Tendríamos entonces que es 1 más la raíz cuadrada de 3. De una vez lo hacemos en la calculadora. 1 entre, 1 más, perdón, 1 más la raíz cuadrada de 3. Todo eso dividido entre un medio, que un medio es 0.5, queda 5.46. Entonces la raíz 1, x1 es 5.46. Y la raíz 2 sería 1 menos raíz de 3, 1 menos raíz cuadrada de 3, todo eso dividido entre un medio, que un medio es 0.5, nos da menos 1.46, menos 1.46. Y ahí tenemos entonces ya nuestros radicales, nuestras raíces. Ahí están los puntos donde va a tocar al eje de las X, la gráfica. Entonces vamos a pasarlos para allá. Tenemos que la raíz 1 es 5.46, la raíz 2 es menos 1.46. Y ahora lo que sigue es sacar el vértice, la coordenada del vértice. Bueno, pues vamos con el inciso F y último. Inciso F, el vértice, las coordenadas del vértice. Nuestras coordenadas del vértice. Entonces, en el vértice tendríamos x vértice es igual a menos de la fórmula, la b que vale menos 1 entre 2 por a, 2 por un cuarto. La y vértice es igual a menos de la fórmula que multiplica a b cuadrada, que viene siendo la b cuadrada, que es menos 1, menos 1 al cuadrado, menos 4 por la a, que es un cuarto, por la c, que es menos 2, entre lo que viene siendo 4 por a, que es un cuarto. Así es la forma. Bueno, pues tenemos aquí que esto es menos 1, menos por este menos se va a hacer más, entonces tenemos un 1, 2 por un cuarto son 2 cuartos, que equivale a un medio, mitad y mitad queda un medio. Este número de acá ya lo encontramos, que era el discriminante, ya sabemos que este es el equivalente a un 3, por el menos de acá tenemos menos 3, y este 4 cuartos, este multiplica, divide, se cancela y nos queda 1. Finalmente aquí tenemos un menos 3 nada más. Menos 3 entre 1 queda menos 3 acá. Bueno, pues vamos a resolver lo que está aquí. Este está sobre la unidad, extremo con extremo y medio con medio. 2 por 1 es a 2, 1 por 1 es a 1. 2 por 1 es 2 y 1 por 1 es 1 y 2 entre 1 pues es un 2. Entonces tenemos 2, menos 3. Esas vienen siendo las coordenadas del vértice. Bueno, pues ya tenemos resuelto todo. Ya vamos directamente a nuestra gráfica. Este era nuestro vértice. Vamos a trazarlo. Nuestra gráfica. Ubicamos donde tocaba el eje de las Y, lo tocaba en menos 2, en 1 y 2. Aquí está mi primer punto, en menos 2. La primera raíz, 5.46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.4 es más o menos la mitad. Pues aquí estaría 5.4, aquí está la primera raíz. La segunda raíz, 1.46, 1 negativo, 2 negativo, 1.4, pues es más o menos como la mitad. Por ahí estaría la otra raíz. Está el otro punto. Y finalmente el vértice 2, menos 3. 2 en X, 3 en negativo Y. ¿Dónde se corta el 2 con el 3? Ahí estaría nuestro vértice. Ahí está. Entonces ahí tenemos el vértice. De ahí para allá va a abrir la mitad y de acá para acá la otra mitad. Entonces aquí vamos a abrir la mitad de la parábola y la otra mitad quedaría precisamente de este lado. ¿Sí? Ahí está.
Esa viene siendo entonces nuestro gráfico de nuestra función de la parábola que hemos estado analizando. Bueno, pues ese es prácticamente lo que están haciendo en la tarea. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, profesor. Bueno, si no hay preguntas, No. vamos a compartir. Yo tengo una pregunta. ¿Mandé? ¿Tienen una pregunta? A ver. En el trabajo que, bueno, elaboramos, en una gráfica yo tengo en sí, en el inciso donde dice, en la C dice, como B es positiva, la palabra se desplaza a la izquierda, pero en la gráfica no se desplaza a la izquierda porque está boca abajo, sino casi como en la derecha. Ajá. Así que, Sí, bueno, es negativo exactamente. más bien. Bueno, Sí, sí te entiendo. Sí, hace rato lo mencioné. Hace rato mencioné esa característica de que cuando tenemos que la parábola está invertida, que en este caso, si este fuera menos un cuarto, en lugar de nuestra parábola abre hacia arriba, vamos a tener que va a abrir hacia abajo, va a abrir a la inversa. Aquí tendríamos 2,3 positivo, más o menos por aquí estaría. Aquí estaría invertida así nuestra gráfica. Aquí como es negativo y este fue positivo, como este es negativo, mi desplazamiento fue realmente a la derecha. Podemos ver que sí, efectivamente se desplazó a la derecha. Pero si nosotros le invertimos el desplazamiento en lugar de haber quedado acá, así como lo acabo de dibujar aquí, al invertirlo el desplazamiento queda de este lado. Entonces vamos a tener 2,3, aquí estaría. Aquí está nuestro desplazamiento. Este sería nuestro desplazamiento que tendríamos, porque la parábola se invirtió. Entonces aquí nada más es completar el texto. Si este fuera negativo, nosotros decimos en ese inciso, como B es negativo, es menor a cero o negativo, si lo quiere escribir en texto, como B es negativo, la parábola se desplaza a la derecha, pero como está invertido, aquí es donde le completamos, pero como está invertida, el desplazamiento es va a ser a la izquierda. Y aquí es donde hacemos el complemento. Entonces, mi análisis real es que se va a desplazar hacia la derecha. Pero como mi parábola quedó invertida por el signo que tengo yo acá, entonces se va a desplazar realmente a la izquierda, no a la derecha. Y ahí nada más le completas el análisis. Con esto ya justificas por qué se está desplazando en sentido contrario. ¿Sale? gracias, profesor. Bueno, pues vamos a compartir aquí pantalla. Vamos a compartir, vamos a ver rápidamente una aplicación. Tal vez algunos ya la conozcan. Vamos a esperar que cargue.